Hola, hola Aurora, buenos días, bendiciones, espero que te encuentres muy bien. Bueno, continuando con el temario, lo que, lo que continúa por acá, mirando la parte de indicadores, el día de ayer ya vimos la parte de lo que es el RSI, el índice de fuerza relativa. Hoy quiero que miremos otro tema adicional que son las medias móviles. Ese tema de las medias móviles, bueno, por acá tuve que buscar información adicional porque la verdad hace muchísimo tiempo que, 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 que no retomaba como que la teoría de esa parte. Entonces vamos a refrescar un poquito en mi parte también con un artículo que encontré por acá que me pareció bastante completo, la verdad. Y bueno, vamos a darle a esta cuestión. Entonces, mira, este artículo es del sitio web admiralmarkets.com, donde, bueno, nos comentan qué son las medias móviles y, bueno, tres estrategias que esa parte si no la vamos a ver, ¿vale? Porque nosotros siempre nos vamos a mover de acuerdo a lo que nos dice la estructura de mercado y la acción de precio, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Todos estos temas de indicadores, te repito, únicamente son como tal vez algunas cositas adicionales. Y te muestro esto porque la verdad es bastante utilizado en trading. Te puede dar algún tipo de utilidad. Recuerda que no te voy a enseñar todos los indicadores porque son demasiados, pero te voy a enseñar los principales y sobre todo los que realmente creo que te pueden aportar algo dentro de la operativa, ¿listo? Entonces, listo. Básicamente, ¿qué son las medias móviles? Son un indicador que nos ayuda a identificar a nosotros las tendencias, bueno, la tendencia actual y sugerir de cierta manera posibles movimientos en el cambio de la tendencia. ¿Listo? Estas medias móviles, hay medias móviles simples y otras exponenciales. Entonces, mira, de esos dos tipos, depende, digamos que del tipo de información que nosotros deseemos, en este caso, tomar. Ahora, hay una diferencia entre ambas que me voy a basar en este artículo para comentártelo, y es que la diferencia entre una media móvil simple y la exponencial es que la simple no tiene una ponderación, o sea, todos los datos, absolutamente todos los datos, se tratan de la misma manera, mientras que cuando se trata de una exponencial, es como que los datos inmediatamente más recientes tienen como que mayor relevancia frente a los anteriores. Eso tiene una parte matemática ahí detrás que literal creo que en este mundo de trading un montón de cosas tienen bastante matemática por detrás. Así que bueno, em, ahora recuerda siempre que los indicadores y por ejemplo este puntualmente que ya te lo voy a colocar ahí en el gráfico, recuerda que siempre el indicador es el que sigue al precio y no al revés. Recuerda siempre, siempre, siempre esa cuestión. Y en el caso de las medias móviles es peor porque ya te vas a dar cuenta que esos manes en el gráfico literal se van moviendo dependiendo de lo que me vaya comentando el mercado, ¿listo? Entonces digamos que los datos no siempre van a estar, digamos que muy acertados, ¿vale? Una media móvil se ve así aproximadamente, fíjate, es esta linecita roja que me atraviesa el gráfico. Si tú te fijas, esa cuestión, como es una media móvil, o sea, lo que hace es como generarme una media de precio en cierta cantidad de días. Ahí lo que me muestra es el precio promedio durante esa cantidad de días. ¿A qué me refiero con eso? Hay EMAs, hay, hay medias móviles desde 10, de 20, que de 25, que de 50, que de 100, que de 200. ¿Qué significan esos números? Esos números básicamente significan el número de días que vamos a tener en cuenta. Las EMAs que creo que más se utilizan en trading son las de 50, las de 100 y las de 200, especialmente las de 200. Y de hecho,
montan esas estrategias basadas en medias móviles. ¿Por qué es relevante especialmente las EMAs en el caso de la de 200 particularmente? Bueno, la de 50 y la de 200 especialmente. Porque la de 200 me genera como que esa tendencia macro, podríamos así decirlo, en la que nosotros nos encontramos, mientras que la de 50 días me genera una expectativa, por así decirlo, digamos que a corto plazo. Como te digo, hay traders que, o sea, yo he visto gente que utiliza más de 10, de 20, de 21, de 14, o sea, cada uno que lo acomoda más o menos como a su conveniencia, obviamente, teniendo un backtesting detrás de ello, ¿vale? Pero normalmente ese número, si te dicen una EMA de 200, tú ya sabes que es una EMA de 200 periodos y por ende, que es el precio promedio de los últimos 200 días que tuvimos dentro del mercado, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Bueno, acá hay algunas cositas, tal. Ese tema de rebotes y rupturas ya te los voy a comentar. Un uso bastante interesante que tienen las EMAs móviles es que pueden servir de cierta manera como que de soportes o resistencias, porque ya te vas a fijar ahorita en el gráfico que es como si en algunos puntos del gráfico lo que hiciera, eh, digamos que el precio es como que llega a esa zona, como que se apoya y ¡pum! Rebota. Tú lo vas a ver así súper frecuente, ¿listo? Es uno de los usos más interesantes, ¿vale? Y mira, justamente por acá, ¿cuáles son las medias móviles más utilizadas? Mira, las configuraciones más populares para largo plazo son las de 100, 150, sí, de vez en cuando la he visto, la de 200, normalmente la de 200 es la que más te van a nombrar. Entonces, para que tengas en cuenta eso a largo plazo, ¿no? Medias móviles a corto plazo entre 0 y 20 y las medias móviles de medio o de mediano plazo serían de 20 a 100 periodos, ¿vale? Para que lo tengas súper en cuenta. Normalmente esta cuestión le suelen colocar diferentes colorcitos y arman estrategias con esto. Por ejemplo, acá en este artículo nos comenta, mire, una media móvil alrededor de 5 o 20 periodos va a estar en color naranja, la media móvil de entre 20 y 100 periodos va a ser de color verde y la superior a 100, que en este caso de 200 va a ser de color rojo. Entonces, fíjate lo que veas. La roja es la de largo plazo, la verde es la de mediano plazo y esta otra es la de corto plazo. Como te puedes dar cuenta, la de corto plazo, pues básicamente lo que hace es seguir al precio casi que con exactitud. La de mediano plazo ya como que se aleja un poquito más, pero si te fijas, por ejemplo, nada más acá en el ejemplo, ya como que es la que me ayuda como que a sostener de cierta manera, o sea, como que me sirve como de, entre comillas, soporte y de resistencia durante todo el gráfico. Y pues la de 200 que es la de largo plazo, que es básicamente la que me puede mostrar como que la tendencia general, por así decirlo, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. De resto, más abajito, mira, hay dos cruces, que es esto que tú tienes acá, que son súper comentados en tema de trading en general. Esto se da tanto en acciones, en bonos, o sea, prácticamente absolutamente todo. Eso tú lo vas a escuchar tanto de traders de acciones como de traders de Forex o de índices bursátiles. Es súper frecuente. Normalmente toman en cuenta estos dos cruces que tenemos acá. ¿Cuál es el primer cruce? Tenemos un cruce dorado, el cual es cuando la media móvil rápida, o sea, la de 50 sesiones, cruza en sentido ascendente a la media lenta, que sería la de largo plazo, de 200 sesiones. A eso se le denomina como el cruce dorado. Asimismo, también tenemos lo que se llama el cruce de la muerte, que es básicamente cuando la media móvil de 50 cruza de manera descendente a la de 200 periodos, ¿vale? Eso como que a grosso modo, por así decirlo. Todo esto, como te comento, tiene una parte matemática detrás que, bueno,
no vamos a comentarla acá porque no es necesaria. Y en cuanto a las estrategias, eso no te voy a comentar nada de eso que la verdad me parece innecesario. Pero ahora sí, vámonos al gráfico. Esto tú lo vas a encontrar acá en indicadores, métricas y estrategias. Tú puedes colocar tranquilamente EMA y ahí te va a salir como Moving Average exponencial. Tú puedes colocar esto de acá. Si tú te fijas acá abajo, tenemos algunos scripts que se manejan dentro de la comunidad. Por ejemplo, acá hay esta persona que se llama Doctor Switch. Él colocó o tiene un script donde colocó una EMA de 20, de 50, de 100 y de 200 periodos. Asimismo, te vas a encontrar con muchas otras acá que te pueden dar información adicional, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. En este caso, vamos a colocar esta de acá, que fue la que ya tengo acá. Y que es lo interesante, mira, siempre que tú coloques un indicador, cuando te vas encima, te aparecen estas opciones. Tú le vas a dar acá en esta ruedita donde dice configuraciones o settings, como lo quieras pronunciar. Entonces, listo. ¿Qué tenemos por acá? Acá, bueno, tenemos los colorcitos dependiendo de lo que tú desees como tal. Y básicamente esta cuestión lo que me muestra es lo siguiente. Chun, 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 vamos a ver. Tun. Entonces, fíjate en algo. La EMA de 200 recuerda que siempre va a ser como que la que está como que más desligada del precio actual, que en este caso es esta. Tú las puedes identificar de manera súper rápida sin necesidad de ver exactamente cuál es cuál, pero acá de hecho te la dan en orden. Esta es la de 20, 50, 100 y la de 200, ¿vale? La de 200 siempre la vas a encontrar más lejana al precio, que es la que nos da como la tendencia más macro. Esta es la de 100, que es como un intermedio, mediano plazo. Esta de acá es la de 50 periodos y esta de acá, la rojita, es la de 20. Entonces quiero que te fijes obviamente en temporalidades macro como mensual, como estamos ahorita. Eh, Tú vas a ver prácticamente que lo que hace literalmente es seguir el precio. No hace nada más que seguir el precio, ¿vale? Tú esto lo vas a poder utilizar de una manera un poquito más, tal vez más chévere, por así decirlo, en temporalidades menores, pero quiero que te fijes que normalmente las que son de corto plazo suelen seguir con mayor, como que con mayor precisión al mercado, si te fijas. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que, por ejemplo, cuando el mercado está comenzando a reaccionar al alza o a la baja, el mercado lo que hace es hacerme, por ejemplo, un cruce descendente de las velas de las velas no, sino de las medias de corto plazo a las de largo plazo de manera descendente como acá, indicándome que ya nos encontramos en un movimiento bajista. Por ejemplo, caso contrario, cuando el mercado ya comienza a rebotar, me genera otra vez un cruce por acá y se supone que el mercado comienza a subir. Y fíjate, eso a ti te lo va a mostrar a cada rato. Por aquí se generó otra vez un cruce. Por ejemplo, acá se dio un cruce entre las medias de 20 y de 50. Y el mercado cayó. Chévere, bacanísimo. Y luego por acá arribita, cuando ya íbamos en el siguiente impulso al alza, esta cuestión tuvo su cruce acá y siguió subiendo. Y así tú te lo vas a encontrar durante todo el gráfico. Fíjate, por ejemplo, por acá me generó su ruptura y evidentemente el precio cayó como si no hubiera un mañana, literalmente. Ahorita el mercado, por ejemplo, en esta etapa en la que nos encontramos, como el precio tampoco es que se haya movido tanto, prácticamente que se encuentran muy ahí, ¿vale? Entonces, esto es la información general que te puedo comentar. Vamos a ir a temporalidades más bajas, que ahí obviamente los datos van a cambiar también un poco. Ten en cuenta que
Así como la EMA de 200, por ejemplo, se ve de esta manera así en mensual, ten en cuenta que estas EMAs lo que hacen es ponderar los datos de la temporalidad en la que estamos. Por eso, así como tú ves esta cuestión de esta manera en mensual, en diario tranquilamente tú lo vas a ver un poco diferente, como lo puedes ver acá. ¿Listo? Que si te fijas, obviamente están un poquito más como que más pegadas al gráfico, por así decirlo. Entonces, fíjate nada más cómo están todos estos. Obviamente en esas temporalidades más, bueno, diario es temporalidad de mediano plazo, digamos, pero en temporalidades de corto plazo, dígase 4 horas, 1 hora, ya vas a poder ver que genera aún más patrones que en esta temporalidad de acá o la mensual. Entonces, fíjate durante todo ese recorrido lo que estuvo haciendo el mercado. Si te fijas, si te das cuenta, esta cuestión se mantiene muy, 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 muy pegadita al gráfico. Y por ejemplo, fíjate, esta era la parte más baja que nosotros teníamos en el precio por allá, bien atrás. Ten en cuenta que por acá estamos cerca del 84 o el 85. Y fíjate cómo el cruce de las velas en mensual me lo dio aproximadamente para la zona en la que estamos acá arriba. No sé si te diste cuenta, pero resulta que en temporalidad de días, este man me hizo el cruce por acá. O sea, técnicamente, esta cuestión me estaba marcando un posible cambio de tendencia a partir de este punto. ¿Y qué fue lo que hizo el precio? Efectivamente, el man comenzó a generarme altos y bajos cada vez más altos. Y el man siguió así, siguió al alza, chéverísimo. Por acá y nuevamente acá, fíjate, me generó nuevamente un cruce de las EMAs indicando una posible venta que sí, en efecto, se dio un retroceso ahí. Y posterior a eso, me generó otro impulso al alza, que como me lo mostró, justamente con el cruce de todas estas velas de manera ascendente. Y en efecto, el mercado siguió subiendo, bacanísimo. Entonces, más o menos así es que tú tienes que comenzar a utilizar todas estas gemas, bueno, si es que en algún momento las quieres utilizar, ¿no? Porque ya sabes que de preferencia nosotros siempre vamos a estar buscando por la opción de la estructura de mercado y acción de precio, que es como lo más confiable, ¿vale? Pero posterior a eso, chévere, ruptura y el mercado se comenzó a ir al alza. Por acá se generó un pico, bajó, bueno, hasta que finalmente, chun, 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 llegó hasta este punto como que máximo, bajó, luego subió, pero por ejemplo, acá es donde tú tienes que comenzar a identificar tu propia estructura de mercado y combinarla con tantas otras cosas para que puedas tener de cierta manera, entradas un poco más precisas, ¿no? Si tú te hubieras fijado, por ejemplo, en esta parte de acá, el mercado acá me hizo técnicamente un bajo más alto que acá, pero acá resulta que este man no me generó un alto más alto que acá. O sea, acá ya teníamos un indicio de que el mercado tal vez podría comenzar a generarme bajos más bajos y por ende comenzar un impulso bajista, que de hecho fue lo que hizo. ¿Dónde me mostró este man la señal de venta? Me la dio por acá arriba. Fíjate por acá, la ruptura como tal, el cruce de esas velas. Recuerda que el azul oscuro es la de largo plazo. Justamente se da acá se da el cruce de corto plazo con las semas de corto plazo y esta es la de 100. El cruce a corto plazo como tal se da en esta parte de por acá. ¿Vale? Y quiero que te fijes en otra cosa. Normalmente cuando suele haber un cruce, en algún momento el mercado como que se vuelve a apoyar en la EMA de 200 periodos, ahí como que rebota, por así decirlo, y ahí sí,
bota el siguiente movimiento. Posterior a eso, bueno, acá estuvimos como en un tipo de consolidación, entonces acá volvió a cruzar que al alza, acá a la baja nuevamente, no sé qué, hasta que evidentemente pues se pegó horrenda bajadota en todo este pedazo. Acá nosotros evidentemente ya pues ya vimos que el precio ya me generó el cambio de estructura, pero acá en el indicador, por ejemplo, ¿dónde nos indica ese cambio de estructura? Acá nos encontramos es casi un triángulo, lo podríamos colocar así. Déjame coloco un hito por acá. ¿Dónde están estos imanes? Mm, acá. Se me perdieron las figuritas. No sé dónde están. Creo que están acá. Pues no sé dónde están. Pero vamos a dibujarlas. El precio venía acá bajando, ¿no? Hasta que llegó a este punto donde no me comenzó a generar ni máximos ni mínimos. Este man prácticamente me hizo esto acá, esto por acá. Perdóname que eso se ve horrible. Y asimismo, esto acá abajo, haciéndome como un tipo de triángulo, aunque ese triángulo se ve rarísimo, pero bueno, me hizo un tipo de triángulo ahí, o sea, acá ya me estaba como que acumulando liquidez antes de generar su próximo movimiento, donde me indica en este caso, uy, perdón, establecer, listo, donde me indica por acá, por ejemplo, cuál fue ese cruce dorado en este caso, como lo comentan acá, cruce dorado, justamente en la parte de acá. Fíjate cómo, bueno, acá estamos en plena consolidación y en la parte de acá, acá me generó la primera ruptura, siguiente ruptura acá y la última ruptura en la parte de acá. ¿Qué hizo el mercado a partir de ahí? El tema comenzó a subir y a subir y a subir. Y subió y subió y siguió subiendo. Y si tú te fijas, en la EMA de 200 suele ser como la EMA de soporte y de resistencia, porque si te fijas, en la parte de acá abajo, por ejemplo, estuvo como que apoyándose en esa EMA y después pum, 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 seguía bajando, ta, ta, ta. Por acá, bueno, rompió al alza, se apoyó por acá y se volvió a apoyar por acá y así sucesivamente a lo largo del gráfico, ¿listo? Esto tú lo vas a ver en todas las temporalidades. Vámonos a una hora inclusive. Fíjate, por ejemplo, acá en una hora me está mostrando información interesante y adicional a eso. Obviamente la estructura de mercado ya, tú sabes que cambia de temporalidad en temporalidad, ¿no? Pero en el caso de acá, de esta temporalidad de una hora, si te fijas, la EMA de 200 igual me sirve de cierta manera como que de soporte resistencia, pero obviamente ese soporte o resistencia me lo muestra de manera más clara en temporalidad ya un poquito más altas como de un día, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Ahora, por ejemplo, en este caso que ya me está dando como que una estructura alcista, fíjate que acá en este caso, como no fueron movimientos así como que tan verticales, la EMA de 200 prácticamente que se quedó en la mitad del precio. Recién acá que se generó sí, un buen impulso, un impulso bastante grande. Y por acá, por ejemplo, estuvo cerquita de tocarme nuevamente como que esa EMA de soporte resistencia, por así decirlo. Y justamente a partir de acá, de esta zona, me está generando un tipo de, por ejemplo, bueno, acá es como sería acción de precio. Acá, y esta vela envolvente que se come la de acá y parte de la de acá. Y básicamente esa es como que la información que me da el mercado con las medias móviles. Entonces, recuerda que estas medias móviles lo único que hacen
como tal el objetivo es que nos ayuden a identificar la tendencia. Pero recuerda que para identificar tendencia nosotros siempre nos vamos a basar en temporalidades mayores. Obviamente, acá en temporalidad mensual, pues por ser una temporalidad tan grande, la EMA de 200 se va a ver un poco más como que casi que a la mitad del precio. Si lo quieres ver de una manera un poquito más clara, puedes utilizarlo tal vez en semanal o inclusive en diario, que creo que se ve muchísimo más claro en diario que en mensual, ¿vale? Porque aquí digamos que nos muestra un poquito más de información que igual en temporalidad diaria nos da, digamos que una visión a mediano plazo, la cual es interesante, pero que asimismo tenemos que nosotros identificar con otras cosas como estructura de mercado o acción de precio, eh, esos impulsos y retrocesos que tengan dentro de la estructura de mercado, si cubrieron al menos el 50%, bueno, todo eso que ya vimos hasta el momento, pero si tú te fijas, cuando el mercado nos da ese tipo de señales alcistas o bajistas, nuevamente entramos a lo mismo. Todo se basa en estructura de mercado. Porque si yo me pongo, por ejemplo, a comprar o a vender a la mitad de un impulso, y digamos que si estoy en pleno impulso bajista y me está dando una señal de compra y no estoy en una zona donde sé que el mercado ya puede rebotar al alza como tal, tranquilamente puedo estar tomando la información de mala manera y ganarme un lindo stop loss por eso, para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, en esta bajadita que nosotros tuvimos en todo esto, acá, por ejemplo, ya estábamos en una parte alta y acá ya habíamos visto que estructuralmente hablando, el mercado me estaba mostrando algunos indicios de poder bajar. Posterior a eso, ¿qué sucede? Chévere, por acá me genera una ruptura o ese cruce de las velitas, pero imagínate, por ejemplo, acá, estábamos a la mitad de ese impulso a la baja y este mal me botó este cruce al alza. Si nosotros nos basáramos únicamente para operar en estas medias móviles, yo tranquilamente le hubiera tenido que meter los lotes por acá y, mejor dicho, nos vamos a Dubái con eso. Y no, fíjate que no, fue simplemente un retroceso momentáneo para oxigenar este impulso y luego sí seguir bajando con su movimiento normal. Entonces, fíjate cómo el mercado siempre me da como esos indicios, pero en las partes altas y bajas, que prácticamente en todos, creo que casi todos los indicadores que yo te voy a comentar, nos van a dar información valiosa, pero únicamente en las partes más altas y en las partes más bajas del gráfico, porque siempre que tú miras con algún indicador o lo que sea la mitad de un impulso, seguramente te dé información equivocada, pues porque no nos encontramos en la zona correcta, ¿vale? Pero sí te puedo decir que acá en una temporalidad de un día nos da una información bastante interesante y que se ve bastante clara en este caso, pero que como te digo, igual tienes que siempre estar mirando la estructura de mercado. Fíjate, por ejemplo, acá este fue el último impulso que tuvimos al alza antes de este retroceso en el que nos encontramos ahorita. Fíjate que, por ejemplo, en esta partecita de acá, en temporalidad diaria, el mercado me comenzó a hacer un cruce descendente y en la parte de acá con las de 20 y las de 50 periodos, con esas dos EMAs. Posterior a eso, rompen por acá la EMA de 100 y finalmente hacen la ruptura como que total en la parte de acá. Aquí ya están absolutamente todas las EMAs cruzadas. Fíjate que, bueno, acá el mercado evidentemente se pegó una caidota, pero el mercado siguió bajando. Me generó acá un pulso, taratá, retroceso, chévere.
Acá otra vez que señal de venta, que señal de compra, hasta que finalmente por acá, si te fijas, me generó ruptura así súper fuerte, pum, 3 velas de golpe, y después por acá me rompió las siguientes eh, EMAs para identificar un siguiente movimiento tendencial a la baja. ¿Listo? Entonces, siempre recuerda que las EMAs son simplemente un indicador que nos ayuda a nosotros a ver hacia dónde se dirige el precio, pero siempre teniendo en cuenta que los indicadores, el RSI, el estocástico, todos, básicamente lo que hacen es seguir al precio. El precio no es que lo siga a ellos. El indicador lo único que hace es como que tomar o recopilar la información, por así decirlo, que nos da el mercado, y a partir de eso nosotros podemos comenzar a especular o a tomar algún tipo de decisión, por así decirlo. Entonces tenemos que ser súper conscientes sí, de esa información que nos da el indicador como tal. Y, y recuerda que esto tú lo vas a ver en todas las temporalidades, ¿listo? Inclusive si nosotros nos bajáramos a 5 minutos, este man de igual manera me va a mostrar información, pero recuerda que es confiable, y digo confiable entre comillas, ¿no? En las partes altas y en las partes bajas, no en las partes intermedias o a la mitad del impulso. Pero obviamente en temporalidades menores como estas, prácticamente todas las EMAs se quedan ahí circundando el precio como tal o lo que nos está mostrando el gráfico. Entonces digamos que nunca van a ser tan confiables como que si nosotros estuviéramos eh, pues analizando estructura de mercado y eso, que es lo que realmente es importante y lo que realmente mueve el precio, ¿listo? Para que lo tengas súper en cuenta. De resto, bueno, ese sería como el uso general que tenemos nosotros de estas EMAs simples, que es bastante interesante. Sin embargo, como te comento, simplemente es como, sí, es únicamente algo adicional que nosotros podemos tener para, para identificar futuros movimientos, ¿listo? Pero todo dependiendo de lo que me vaya diciendo el precio dentro de su recorrido, ¿vale? No sé si tengas tal vez alguna pregunta o algo por el estilo más adelante. La idea es que estés practicando bastante este tema de los indicadores. Y el tema de las EMAs, la verdad, no creo que o sea, yo personalmente no te voy a hacer énfasis en que utilice las EMAs, porque pues para eso está la estructura de mercado, para mirar hacia dónde va el precio. Pero, por ejemplo, lo que es en el caso del RSI, este man sí lo vamos a estar utilizando bastante. Entonces, obviamente necesito que practiques todo porque es importante que sepas en la práctica cómo funciona, pero me voy a estar enfocando particularmente en el RSI porque es un indicador bien interesante que nos puede dar información muy buena a la hora de nosotros estar operando, ¿listo? Entonces, de momento, vamos a dejar esta sesión hasta este momento. Espero que hayas aprendido bastante y recuerda que en esta profesión, el que no practica básicamente no va a tener resultados nunca, ¿vale? Así que siempre practica bastante. Si tienes dudas, aprovecha, pregúntame. Si no entiendes alguna cuestión, con más razón, pregúntame, que para eso yo estoy acá para ayudarte con cualquier cosa que pueda necesitar acá en Trading. ¿Listo? De resto, eso sería todo por esta sesión de hoy. Bendiciones.